A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Bienvenidos a Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. El día de hoy vamos a abarcar un tema que ha sido de suma importancia en relación a la protección de datos personales, lo cual contribuye a la construcción de un ecosistema digital en el Ecuador. Y este es la expedición del reglamento y el nombramiento de la autoridad de control en la materia. Como ustedes saben, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales fue expedida el 26 de mayo del 2021. Esta norma preveía un tiempo de 2 años para que las organizaciones alcanzaran un nivel de madurez adecuado y ahí sí empezar a sancionar a aquellas empresas o instituciones públicas que no cumplan con la ley. Sin embargo, a lo largo de este tiempo no se había contado con un reglamento y mucho menos con el nombramiento de la Autoridad en Protección de Datos Personales. Recientemente, el 6 de noviembre, se expidió el reglamento a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y hace unos meses atrás, si no estoy mal, el 20 de octubre, se envió la primera terna al Consejo de Participación Ciudadana para que se nombre la autoridad de control en la materia. Temas que han sido bastante polémicos y bastante discutidos, sobre todo por la necesidad actual que existe de contar con autoridades que cumplan con un perfil técnico, pero que además también tengan un perfil que sepa de administración pública. Técnico porque evidentemente este es un esquema o un entorno bastante complejo y necesita de autoridades que conozcan y contemplen las necesidades de cada uno de los sectores que está aplicando esta normativa en protección de datos personales y en administración pública porque evidentemente se necesita construir una superintendencia desde cero y por lo tanto se debe conocer acerca de los procesos y las necesidades en relación al tema de recursos. En este sentido, es importante también ampliar el porqué del reglamento, su objeto, qué es lo que busca. Realmente teníamos varias expectativas. La primera era que el reglamento nos iba a aclarar varias dudas en relación a la aplicación de la norma y que en algunas cuestiones iba a, de alguna forma, suavizar las obligaciones que teníamos o hacer más claras las obligaciones que teníamos. Sin embargo, vemos un reglamento bastante fuerte en donde se refuerza la idea de protección de derechos en relación al uso de datos personales por parte de cualquier organización, sea esta pública o privada. En este sentido, es importante establecer que este reglamento, lejos de ser más permisivo, se vuelve mucho más restrictivo a la hora de establecer estas medidas o lineamientos orientados a garantizar este derecho. Y esto sucede principalmente porque estamos hablando de un derecho fundamental, de un derecho humano, que requiere una alta protección por parte del Estado. El suavizar obligaciones, como decías, que era como lo esperado por parte de ciertas organizaciones, lo esperado por parte de ciertas personas que implementaban esta norma, para quizás buscar algún espacio en el cual puedan circular, fluir de otra forma que no sea la determinada en la norma, en realidad no se pudo concretar porque a la final se entiende desde la perspectiva de los distintos órganos legisladores, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo, que es un derecho humano y que merece una especial protección, que es más, no restringe como tal el flujo de los datos, no restringe los avances tecnológicos, no restringe los distintos desarrollos de las organizaciones. Es más,
bajo la misma línea de la propia Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, permite un flujo más adecuado, un flujo más organizado, más ordenado, que siempre tenga esta visión de garantizar el derecho fundamental. Ahora bien, sí, es verdad que el reglamento sí nos ha traído ciertas aclaraciones en ciertos aspectos que ha podido. Es verdad, no solo se necesita de un reglamento, se necesita de una autoridad de control, porque la propia Ley Orgánica de Protección de Datos Personales lo que hace es vincular tanto la capacidad legislativa, es decir, la capacidad de emitir norma del Ejecutivo, como la capacidad legislativa, la capacidad normativa de la Superintendencia de Protección de Datos Personales. ¿Y cómo se vinculan? Desde una perspectiva en la que el reglamento viene a potenciar, viene a reforzar, viene a aclarar ciertas cuestiones que la ley misma le permite aclarar, y la autoridad de control, que es esta autoridad técnica especializada en ello, lo que hace es también aclarar por su parte ciertos aspectos técnicos que la propia Ley Orgánica de Protección de Datos Personales le delega. Es decir, el legislador principal, que es la Asamblea Nacional, delegó dentro del desarrollo normativo tanto al Ejecutivo como a la Superintendencia de Protección de Datos Personales para que en su capacidad normativa, en sus propias potestades, puedan emitir ciertas reglas para, en un primer momento, viabilizar de mejor forma la ejecución y la aplicación de la ley, y en el segundo momento que pueda aclarar ciertos aspectos técnicos. En ese sentido, por ejemplo, el reglamento nos trae ciertas cosas como qué se considera un tratamiento a gran escala, nos trae también ciertas consideraciones en cuanto al delegado de protección de datos personales, nos trae ciertas consideraciones en cuanto a la transferencia o al acceso a datos personales por parte de terceros, nos trae también ciertas cositas en cuanto a la aplicación de el interés legítimo dentro de las bases legitimadoras, que quizás son los aspectos más fundamentales del reglamento. Sin embargo, nos sigue faltando esta superintendencia. ¿Por qué? Porque esta superintendencia es la que me va a decir, ok, miren, estos pueden ser los diversos factores de riesgo que podemos tener frente a un tratamiento. La superintendencia me va a poder decir, estas son funciones adicionales que debe cumplir un delegado de protección de datos personales, por ejemplo, que no lo puede decir el reglamento, porque la ley exclusivamente le otorga esta facultad al superintendente. Es decir, que desde esta autoridad de protección de datos personales se pueden emitir directrices, se pueden emitir guías, se pueden emitir normas a cumplir por parte de las organizaciones, y que es importante tenerlo ya. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones también ya han venido invirtiendo en sus propios procesos, en sus propios procedimientos para poder cumplir con los aspectos relacionados a la Ley de Protección de Datos Personales. Pero puede ser que el superintendente pueda emitir alguna norma que amplíe estas implementaciones, y por lo tanto las empresas tengan que también verificar si es que van a cubrir estos gastos o si es que lo van a hacer desde el desarrollo interno. Pero ya se vuelve necesario la presencia de un superintendente. ¿Para qué? Para garantizarnos seguridad jurídica a cada uno de nosotros, para garantizarnos a los titulares que vamos a tener a quién acudir cuando tengamos algún conflicto con las organizaciones en el tratamiento de datos personales. Y eso es una de las principales críticas del reglamento, puesto que en lugar de viabilizar o de generar obligatoriedad en la construcción de una superintendencia, lo que genera es un saludo a la bandera diciendo que si es que hay la disponibilidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, entonces ahí se podrá generar esta institución, no viéndola para nada desde la importancia y relevancia que tiene un superintendente de protección de datos personales para nuestro entorno. Bastante importante lo que tú nos mencionas, y realmente hay cosas que potencian mucho el tema de la aplicación de este reglamento, como bien mencionábamos desde un inicio, el tema de reconocer desde su artículo 1 que la importancia fundamental o la orientación que vamos a tener siempre va a ser la de la protección de un derecho. Sin embargo, sí estamos ante una realidad bastante diversa. La protección de datos personales se aplica en todos los sectores de una sociedad, en el sector económico, en el sector social, salud, educación.
desde un hipermarket, un supermercado, hasta un hospital que se encarga de manejar datos relacionados a la salud de las personas. Estos supermercados, por ejemplo, que se encargan de manejar todo el tema de retail, publicidad y saben acerca de nuestros consumos y patrones. También tenemos al área de la tecnología involucrada, entonces es una amplia gama de uso de datos personales y que cada uno de estos sectores tiene su característica o su especificidad de alguna manera, por así decirlo, y sí se requiere poder normar a lo largo de guías, directrices o lineamientos provenientes de una autoridad especializada, y precisamente de ahí nace esta necesidad de especialización. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los esquemas o la forma en la que aplicamos principios en un hospital que está manejando datos sensibles, categoría especial, que son los datos de salud, que una empresa que se dedica, por ejemplo, a la extracción de petróleo y únicamente orienta el tratamiento de datos de sus colaboradores y garantizar sus beneficios o derechos laborales. Y en cada uno de estos dos aspectos hay temas específicos para cumplir cada uno de los principios, y de ahí la importancia de entender que este tipo de normativa se regula justamente a base de principios y no de obligaciones de alguna manera muy determinadas o específicas. Precisamente, ¿por qué? Porque tenemos que tener una flexibilidad y una capacidad de adaptarnos a cada una de estas realidades, y justamente ese es el rol que tiene que cumplir o que viene a cumplir esta Autoridad de Protección de Datos Personales. Muchos debaten acerca de si tiene que ser una autoridad netamente que conozca del aspecto administrativo, de cómo funciona el Estado y cómo se tiene que organizar una institución, o si necesitamos una autoridad técnica. La verdad es que necesitamos una autoridad que cumpla estos dos roles, precisamente, ¿por qué? Porque este es un entorno bastante complejo, una realidad que no hemos visto. ¿Por qué? Por ejemplo, en el sector financiero y bancario tenemos a la Superintendencia de Bancos, que se encarga únicamente del sector financiero y bancario. Tenemos a la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, que se encarga justamente de los sectores de societarios, seguros y el mercado de valores. Son temas muy especializados y muy específicos en donde orientan su campo de acción. Sin embargo, esta protección de datos personales se liga con todo, incluso sobre estas superintendencias, porque la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, trata datos crediticios, tiene nuestro reporte crediticio, y eso se alimenta o se gestiona con toda la información del sector financiero. ¿Quién está obligado a cumplir con la ley? La Superintendencia de Bancos. Y esta Superintendencia de Protección de Datos va a tener que controlar cómo está usando esta información esta Superintendencia de Bancos, y va a tener que emitir los lineamientos para este sector sumamente enfocados en usar adecuadamente estos scores crediticios, no desde la perspectiva de negocio o desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva de derechos, en donde justamente cómo voy a poder de alguna forma confluir estos dos aspectos para poder generar sinergias, para poder generar coordinación y fluir mejor con la información. Entonces vemos la necesidad de una autoridad especializada, porque no le va a servir de mucho un equipo que conozca sobre protección de datos si la persona que tiene que tomar la decisión no conoce sobre la diversidad del entorno y la aplicación de este tipo de normativas. Esto es un aspecto bastante complejo y que creo que de todas formas se traduce y se mira cuando empezamos a ver estas regulaciones que tú bien mencionabas acerca del delegado. Y tenemos opiniones también muy diversas, porque tenemos una figura llamada delegado de protección de datos personales que justamente busca que todas las organizaciones que tengan o cumplan ciertas características cuenten con una persona que se encargue de asesorar a las organizaciones y de supervisar. Pero muchas de estas organizaciones piensan que el delegado va a implementar, cuando no es de esta forma. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen que ir cumpliendo en todos sus procesos aspectos de protección de datos personales, y para lo cual se diseñan roles y responsabilidades. El rol del delegado únicamente es justamente esto: emitir un criterio, una asesoría respecto de dudas, y además tiene que supervisar, por lo tanto no tiene que haber un conflicto de intereses. Y el nombramiento de este delegado va a terminar siendo un problema, porque muchas veces queremos atribuir estas funciones, por ejemplo, a un oficial de seguridad, a los abogados, cuando ellos están velando por los intereses de la organización, y en caso de un conflicto, por ejemplo, un abogado, si es que existe un tema de un proceso administrativo judicial, va a defender a la organización, no va a defender el uso adecuado de datos personales con proderechos. Entonces,
Este delegado ya de por sí en la ley era un tema fuerte porque se buscaba esto de tiene que garantizar derechos y obligaciones de la organización, tiene que supervisar, tiene que asesorar, servir de punto de contacto, pero con el reglamento nos volvemos más restrictivos y establecemos que este delegado no puede ser parte de una unidad administrativa ni tampoco puede ser parte de una unidad de supervisión o control. Nos cierra bastante a la ubicación del delegado. Muchas organizaciones tienden a externalizar este servicio para garantizar esta independencia, pero hay otras que se sienten con las manos atadas porque no entienden el alcance de esta unidad administrativa, no entienden el alcance de esta unidad de supervisión o control. Y en el sector público se vuelve mucho más complicado porque de todas formas, al establecer órganos administrativos nos tenemos que referir a otra norma que es el Código Orgánico Administrativo, en donde nos dice el delegado no puede pertenecer a un órgano administrativo, estableciendo que todas las unidades de una institución pública son órganos administrativos. Por lo tanto, las instituciones públicas se ven obligadas a externalizar el servicio en virtud justamente de garantizar todas las condiciones que tiene que cumplir este delegado. Y ahora, sin dejar de lado que la función del delegado es primordial dentro de una organización. Como tú muy bien lo has manifestado, el delegado no es quien implementa la norma. Y estas subsiguientes normas ya específicas para distintos sectores que irá emitiendo la superintendencia podrán ser mucho más aplicables por parte de estas organizaciones que implementen un esquema robusto organizacional que busque a través de los roles y responsabilidades generar justamente estas obligaciones en cada uno de sus trabajadores a nivel organizacional, de forma que todos estén enfocados en la protección de datos personales. Y así va a ser a través de un esquema organizacional. Ahora, pasando este esquema organizacional está el delegado de protección de datos personales. Entonces, está por fuera de este esquema, ¿para qué? Para efectivamente supervisar qué es lo que está haciendo cada uno, si lo que está haciendo está acorde o no está acorde a la Ley de Protección de Datos Personales, al reglamento, a la normativa que emita la superintendencia. Si es que tal vez el flujo no está siendo de todas formas adecuado, el tratamiento no está siendo adecuado y tiene que generar alertas a través de la emisión de criterios a la organización, a los esquemas de supervisión, al esquema de administración inclusive de la organización. ¿Para qué? Para que pueda poner los recursos físicos, tecnológicos, humanos, económicos necesarios para poder corregir ese tipo de conducta. De forma que quien ejecuta todo es la propia organización, claro está, teniendo un delegado de lado al quien le puedo pedir algún criterio, alguna asesoría para que me pueda guiar de forma adecuada. De forma que al momento en el que haga su supervisión pueda efectivamente revisar si es que todo está conforme a lo determina la norma. Y desde esa perspectiva, la función del delegado es primordial. ¿Por qué? Porque además tiene 3 niveles de responsabilidad. Tiene responsabilidad administrativa, civil o penal. Es decir, por sí mismo va a responder con los criterios, con la asesoría que realice. Entonces, imagínense si es que el delegado entra a aplicar, a implementar la ley, va a tener un conflicto de intereses y ese conflicto de intereses le va a generar responsabilidad civil y penal. ¿Por qué? Porque está encauzando a la propia organización a que cometa una infracción al momento en el que le encargan al delegado la implementación de cierta medida de control o de cierta disposición en materia de protección de datos personales. Entonces, o cuando le encargan, por ejemplo, al delegado a un órgano administrativo, como tú lo has dicho, o a una persona encargada de algún órgano de administración dentro de una organización, a los abogados, al oficial de seguridad de la información, al oficial de cumplimiento que se ha visto, a los auditores también les encargan esto de aquí. Entonces, cuando vemos ahí, llega a ser también responsabilidad de el delegado el mencionar y decir, no, yo no puedo ser, porque miren, aquí tengo un conflicto de interés, porque si no lo advierte, si no lo establece, si no lo dictamina de esa manera el delegado de protección de datos personales, puede tener responsabilidad civil y penal. Y
Eso es algo que quizás las organizaciones no están visualizando, de que no solo el perjuicio se les va a causar a ellos al momento de entrar en un procedimiento administrativo sancionador o al momento de tener alguna denuncia o alguna demanda, sino que también el delegado de protección de datos personales se ve involucrado con esta externalización de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no está ejerciendo sus funciones conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Entonces es importantísimo que ya tengamos justamente una autoridad de control que vaya poniendo orden. Algunas organizaciones decían, no, es que el reglamento me va a decir que no requiero delegado. No, es que el reglamento me va a decir que yo puedo encargarle a cualquier persona, que va a ser un oficial de cumplimiento más. Cuando no, el reglamento vino a reforzar esta idea que determinaba la Ley de Protección de Datos Personales, de que no puede existir conflictos de intereses y que tiene 3 facultades primordiales: la asesoría, la supervisión y el contacto con la superintendencia. ¿Por qué? Porque el delegado, como tú lo has dicho, vela por el adecuado flujo de los datos personales, por el adecuado tratamiento de los datos personales. Siempre va a primar por sobre el pensamiento del delegado no los intereses organizacionales, sino el tratamiento adecuado, la garantía del derecho, de las libertades fundamentales en cada una de las gestiones de la organización. Y es por eso que este delegado debe tener un perfil multidisciplinario que debe ser evaluado por las organizaciones. No puedo simplemente escoger al delegado porque yo le veo en el perfil que tiene una maestría especializada en ello, que tiene una maestría en tecnología, en derecho digital, en protección de datos personales, sino que tengo que evaluar al delegado para saber si es que yo le voy a poner un conflicto de orden laboral, ¿me va a responder solo en protección de datos personales o va a poder confluir ambos criterios? Entonces, el delegado también debe tener esta parte técnica eminentemente de poder confluir las distintas perspectivas que pasan en una organización con la protección de datos personales. Evidentemente debe tener especialización en ello, debe tener especialización quizás en derecho digital, pero debe tener una especialidad que le permita contribuir de forma adecuada en los diversos sectores de una organización. Que si tiene que discutir con los abogados en cuestión de derechos y libertades fundamentales, pues tiene que conocer derecho, tiene que conocer cómo se aplican los principios generales de un derecho, que si tiene que discutir con los técnicos en aspectos de protección de datos personales, pues tiene que discutir con los técnicos en elementos técnicos, cómo se aplica determinada tecnología, en protección de datos desde el diseño y por defecto, que si tiene que discutir con los órganos de administración, entonces tiene que conocer cómo se gerencia una organización, de forma que este perfil multidisciplinario lo que va a terminar haciendo no es un bloqueo al flujo de datos, no es un bloqueo al tratamiento, sino que va a ser un potencializador de ese tratamiento. Voy a tener un asesor especializado que me va a guiar de forma adecuada y además voy a tener una persona que esté en constante supervisión de forma que yo siempre cumpla el esquema de protección de datos personales. Creo que es bastante importante el tema multidisciplinario cuando hablamos de protección de datos personales, derechos digitales y cualquier aspecto relacionado a la construcción de una ciudadanía digital, de ciudades inteligentes o cualquier aspecto relacionado a este ecosistema digital. Por lo tanto, creo que es importante también dedicar bastantes espacios a construir cuáles son los perfiles que ahora como sociedad necesitamos para estos nuevos profesionales que van naciendo en esta economía digital, economía de los datos. Muchísimas gracias. Esto es Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,